La vio antes de escucharla. Primero fue el color. El vestido de cuero color tierra entre el verde oscuro de los sauces. Una mancha cálida en el gris plateado del amanecer del Sonora. Luego fue el sonido. Risas. Risas absolutamente fuera de lugar, en un territorio donde reír podía costar la vida. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. El desierto de Sonora en la primavera de 1882 era simultáneamente el lugar más hermoso y más mortal del continente americano. Los saguaros centenarios se alzaban como centinelas verdes contra el cielo que comenzaba a encenderse en naranjas y rosas, sus brazos extendidos hacia arriba en un gesto que los apaches conocían bien. No súplica, sino bienvenida. La tierra aquí olía a creosota mojada, a mineral caliente, a algo antiguo que no tenía nombre en inglés. Las chollas lanzaban sus espinas como advertencias susurradas. Los ocotillos florecían en escarlata imposible, y en el arroyo que cruzaba la vega, antes de perderse entre las rocas rojas, atrapada hasta los muslos en un lodazal que el desierto preparaba periódicamente como trampa para incautos, estaba Tayanita. Tenía 17 años. Tenía el vientre redondo de 7 meses, que la había desequilibrado al intentar cruzar el arroyo en el punto equivocado, convencida de que conocía cada palmo de este territorio. Lo conocía. Conocía los cruces seguros, las piedras planas bajo el agua, los remolinos donde el fondo era traicionero. Lo que no había calculado era que el invierno excepcionalmente húmedo había desplazado el lodazal 3 metros hacia el oeste, exactamente donde ella ponía el pie con tanta confianza. Se hundió hasta las rodillas en un instante. Intentó retroceder y se hundió hasta los muslos. El barro del Sonora no era el barro ordinario de los arroyos del este. Era una mezcla arcillosa que se comportaba como arena movediza cuando se le aplicaba presión directa, que absorbía calor durante el día y lo liberaba con lentitud durante la noche, que tenía una manera deliberada y casi divertida de no soltar lo que atrapaba. Tayanita lo supo inmediatamente. Evaluó la situación con la mente fría que su madre le había enseñado. Primero observa, luego decide. Nunca actúes desde el pánico. Y llegó a una conclusión que la hizo reír. Estaba completamente atascada, con 7 meses de embarazo, sola, a 4 días de cualquier ranchería apache que pudiera estar todavía en pie. Y el sol apenas comenzaba a salir. Las risas eran genuinas. Así era Tayanita, la que sus compañeras llamaban joven Castor, porque construía cosas con lo que encontraba y nunca se rendía. Y también porque cuando algo salía terriblemente mal, lo primero que hacía era reírse. No por locura ni por desesperación, sino porque su abuela le había dicho que el Gran Espíritu se reía cuando sus criaturas encontraban situaciones imposibles, y que reírse con él era la manera apache de no ser aplastada por el peso de las cosas que no podían controlarse. Había muchas cosas que no podían controlarse este año. Su nombre completo era Tayanita de la banda Chiricahua, del Cañón de los Saguaros Grandes, hija de Delsha, nieta de Nahilesay la curandera, esposa de Kuruk. Y aquí el pensamiento se detenía, como siempre se detenía, como un río que encontrara una pared de roca donde antes fluía libremente. Esposa de Kuruk, que ya no estaba. Kuruk había muerto hacía 3 meses, en circunstancias que Tayanita no podía permitirse recordar completamente si quería mantener la cabeza fría. Lo que sabía, lo que podía sostener sin que la aplastara, era esto. El agente Beaumont había llegado a su ranchería con papeles que Kuruk no podía leer, escritos en inglés y en jerga legal que ningún apache del cañón entendía. Los papeles decían, según Beaumont y su intérprete Chato, cuyo nombre Tayanita ya no podía pronunciar sin sentir veneno en la lengua, que la tierra donde habían vivido 3 generaciones de su familia era ahora propiedad del gobierno de los Estados Unidos, y que los Chiricahua del Cañón
Debían trasladarse a la reserva de San Carlos en un plazo de 15 días. Kuruk había dicho que no. Lo había dicho con la cortesía que los apaches reservaban para los malentendidos, creyendo que era un malentendido, creyendo que bastaba con explicar que esa tierra tenía manantiales sagrados, que los huesos de sus abuelos descansaban en sus faldas, que los venados y los ciervos que sostenían a la banda conocían esas rutas desde antes de que existiera el nombre Arizona. Chato había traducido algo diferente. Tayanita nunca sabría exactamente qué, pero el resultado había sido que 2 soldados de caballería apuntaron sus rifles hacia Kuruk, mientras el agente le ordenaba firmar los papeles con una cruz, porque Kuruk no sabía escribir su nombre en el alfabeto de los blancos. Kuruk firmó. Después Kuruk aparecería muerto 2 días más tarde, con una bala en la espalda que los soldados clasificaron como accidente de caza. Un apache muerto de un disparo en la espalda, en su propio territorio, entre sus propios saguaros. Un accidente. Tayanita escapó esa misma noche con lo que podía cargar: su cuchillo de obsidiana, una bolsa de cuero con semillas de chía y trozos de carne seca, el vestido de ante que su madre le había dado en su ceremonia de pubertad, y el bebé de 7 meses que crecía dentro de ella, con la obstinación tranquila de las cosas que no saben todavía, que el mundo les es hostil. Y ahora estaba atascada en un arroyo, riendo, con el sol del Sonora, comenzando su trabajo diario de convertir el desierto en horno. Dejó de reír cuando escuchó los cascos. Un caballo, un jinete. Provenía del norte, de la dirección de Tucson, lo cual significaba con alta probabilidad un blanco o un mexicano, y ambas opciones eran actualmente peligrosas para una apache embarazada sola y sin posibilidad de correr. Tayanita evaluó rápidamente. No podía esconderse, estaba literalmente inmóvil. No podía correr. El cuchillo de obsidiana estaba en la bolsa a su espalda, y extraerlo con el barro hasta los muslos requeriría movimientos que la hundirían más. Podía gritar. Había sauces que ahogaban el sonido. O podía quedarse quieta y confiar en que la vegetación la ocultara desde la distancia. Eligió lo segundo. Se quedó completamente inmóvil, controlando la respiración, convirtiéndose en parte del paisaje de la manera en que los apaches sabían convertirse, esa habilidad que los soldados llamaban brujería, porque no podían comprender que era simplemente atención absoluta al entorno y ausencia de miedo. El jinete apareció en el recodo del arroyo. Era joven, no más de 25 años, con el sombrero de ala ancha polvoriento de los vaqueros y una chamarra de cuero marrón que había visto mejores años. Montaba un ruano de patas blancas que se detuvo solo cuando olió el barro del arroyo, con esa sabiduría equina que los buenos caballos desarrollan en el desierto. El jinete miró hacia adelante, miró hacia los sauces, y entonces miró hacia el arroyo y vio a Tayanita. Sus ojos, azules, lo cual era inusual, recorrieron la situación completa en 3 segundos. La joven apache, el vientre redondo, el barro hasta los muslos, la postura que no era pánico, sino evaluación. Y entonces, para completa sorpresa de Tayanita, el vaquero se quitó el sombrero, lo sostuvo sobre el pecho y dijo en un español razonablemente competente: «Buenos días, parece que el arroyo te ganó la partida». Tayanita lo miró durante un largo momento. Luego miró el barro. Luego lo miró a él de nuevo. «El arroyo hace trampa», dijo en español. Movió el lodazal. «Sí», dijo él, desmontando con cuidado a varios metros de distancia, atando el ruano a un sauce. «El invierno lo desplazó. Pasé por aquí hace 2 semanas y ya estaba diferente». Una pausa mientras evaluaba el mejor ángulo de aproximación. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «Desde el amanecer». «¿Y la risa que escuché?» «Me reía», dijo Tayanita simplemente. «¿Para qué llorar?» El vaquero la miró, y algo en su expresión cambió de una manera que Tayanita, con toda su desconfianza entrenada hacia los hombres blancos y sus expresiones, no pudo interpretar como amenaza. Parecía más bien asombro,
como si hubiera encontrado algo que no esperaba encontrar. Cortó una rama de sauce, probó la consistencia del barro con el pie con mucho cuidado, calculó ángulos. El sol seguía subiendo. Los aguaros seguían vigilando. «Me llamo Elías», dijo mientras trabajaba. Elías Rourke. Tayanita consideró si responder. Dar el nombre era un acto de confianza entre su pueblo. Los nombres tenían poder. Pero estaba atascada en barro hasta los muslos, y el sol del Sonora no perdonaba a los que discutían cuestiones filosóficas a destiempo. «Tayanita», dijo, y luego, porque él había tenido la cortesía de preguntar y de no apuntar ningún rifle en su dirección, significa joven Castor. Elías Rourke miró su vientre redondeado, luego el barro, luego sus ojos que no mostraban miedo, aunque sí una vigilancia permanente. «Joven Castor», repitió, «construye cosas y no se rinde». «Exactamente», dijo Tayanita, y sin poder evitarlo, se rió de nuevo. Elías Rourke, que llevaría esa risa en la memoria el resto de su vida, comenzó a construir un puente de ramas para llegar hasta ella. El barro no quiso soltar a Tayanita sin pelea. Elías tendió 3 ramas gruesas de mezquite en paralelo, creando una superficie que distribuía el peso, y se aproximó lentamente con la cuerda de su lazo extendida. Tayanita la tomó sin dudar. La desconfianza tenía sus límites, y el barro caliente del Sonora era uno de ellos, y él jaló con un esfuerzo pausado, constante, sin los tirones bruscos que habrían hundido más las piernas o lastimado el vientre. Salió con un sonido que hizo reír a ambos simultáneamente, un plop profundo y satisfecho, como si el arroyo cerrara la discusión, con un punto final audible. Tayanita quedó de rodillas en las ramas de mezquite, cubierta de barro gris rojo desde la cintura para abajo, recuperando el aliento. El bebé pateó. Una patada firme, hacia el lado izquierdo, donde siempre pateaba cuando algo lo molestaba o lo emocionaba. Tayanita ya no sabía distinguir cuál era cuál. «Está bien», le dijo en apache, poniéndose una mano sobre el vientre. «Ya estamos». Elías Rourke observó ese gesto, la mano automática, la voz baja que bajaba de tono cuando hablaba con el bebé que todavía no había nacido, y tuvo la discreción de no decir nada y mirar hacia otro lado mientras ella se incorporaba.